Boom. Empezamos. Escucha, bro, dicen que hay libertad, pero es ilegal lo que esté fuera de su control. No voy a... Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Mecha, el podcast del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, a este primer episodio de la tercera temporada. Queremos, antes de nada, disculparnos porque es verdad que dijimos que volveríamos después del verano y se nos ha ido un poco el calendario de las manos, pero bueno, la verdad es que no ha sido del todo fácil conseguir cuadrar fechas y agendas y demás, porque al final, pues es bastante complicado entre nosotros, los posibles invitados y demás. Y bueno, de todos modos, también deciros que tampoco es que... Al fin y al cabo dijimos que volveríamos después del verano, las heladerías han cerrado hace 2 o 3 días nada más, así que tampoco es que estemos tan fuera de fecha. Hoy también queremos disculparnos porque como estaréis intuyendo, hoy estoy yo solo porque, por supuesto, como ya sabéis, esto antes que es el podcast del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, por lo tanto nuestra principal función es la lucha política y el impulsar campañas y demás tareas que nos impone la actualidad represiva en Madrid y en todo el Estado. Dentro de todo este trabajo que hacemos, este podcast, por supuesto, es importante, pero no es ni mucho menos lo principal. Y al final, pues bueno, eso lleva a que días como por ejemplo hoy estemos hasta arriba de otras tareas, de asambleas, de cosas que hacer, y el resto de mis compañeras están bastante ajetreadas en otros sitios, por lo tanto me han dejado aquí solo, así que pido perdón porque seguramente este episodio sea bastante más espeso, aburrido y sin nadie que controle mi verborrea infame. Pero bueno, dicho ya lo cual, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, y para eso afortunadamente tenemos un invitado bastante de primera, Taher Ali, del Ateneo Palestino. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta apertura de la nueva temporada. Muchas gracias a vosotros, camaradas, un placer. Y bueno, pues como podéis intuir, uno de los primeros temas que queríamos tratar este año en La Mecha es una actualización de la situación en Palestina, ¿no? Ya, para los que no os acordéis o no los conozcáis, en la primera temporada, hace 2 años y medio, cuando llevábamos apenas unos meses de la actual fase de genocidio, grabamos un episodio con Jaldi Abu Bakra, que si no lo habéis escuchado todavía, y lo siento un montón por la autopromoción, os invitamos a buscarlo y escucharlo porque está bastante bien. Pero dado el avance que se ha dado en los últimos meses, dados los acuerdos de los que ahora hablaremos, que se firmaron en Egipto hace nada, y sobre todo, y más importante para nosotros desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del trabajo que hacemos, dado el auge de la lucha en solidaridad con Palestina que hemos vivido aquí, especialmente durante la Vuelta Ciclista y la represión a las mismas protestas, pues creíamos que era un tema que con la bastante importancia como para empezar la temporada con él, ¿no? Entonces, bueno, por eso tenemos hoy aquí a Taher Ali, compañero palestino, que queremos, como siempre, pedirte que empieces pues presentándote un poco tú y tu organización. Bueno, Ateneo Palestino es una organización que realmente pues está en ciernes, se está conformando ahora. El núcleo lo componemos personas nativas palestinas que estamos exiliadas en esta parte concreta del centro imperialista, que es el Estado español. Tenemos pues una ideología bastante clara vinculada a nuestra lucha de liberación nacional y a los movimientos de liberación nacional. Nos encuadramos pues, dentro de todos los movimientos emancipatorios, y luego además pues tenemos una serie de proyectos que, sin desvincularse con este movimiento de liberación nacional, pues digamos que podrían ser pues más culturales, proyectos en general que irán saliendo a la luz en las próximas semanas y meses, pero bueno, que están vinculados un poco, pues tanto en trabajar con la diáspora como en trabajar pues, con los compañeros y las compañeras que están aquí, pues para explicarles cuál es la cuestión de nuestro pueblo, pues intercambio de idiomas y sobre todo pues aumentar la solidaridad con Palestina y la lucha antiimperialista. Vale, pues una vez presentado, queríamos conocer un poco tu visión, o que nos cuentes, para quien no lo conozca muy a fondo, no conozca cuál es la situación real, más allá de lo que cuentan los medios, tu visión sobre la situación actual en Palestina y sobre los acuerdos famosos que han firmado en Egipto, ¿no? Porque son unos supuestos acuerdos de paz, pero que estamos viendo cómo Israel viola sistemáticamente día tras día. El otro día, o sea, esta mañana creo que he mirado y ya van varios cientos de muertos palestinos desde que se firmó el supuesto alto al fuego. Bueno, Palestina está actualmente cercenada en
en 3 partes. La primera de ellas es Gaza, es la franja de Gaza. No sabemos a qué extremo ha llegado el genocidio, pero bueno, según ciertos estudios, podríamos estar hablando tranquilamente de unos 700.000 asesinados y asesinadas por causas directas o las que se dicen indirectas en este incremento del genocidio que ha habido en los últimos 2 años. Estamos hablando de que están prácticamente todas las infraestructuras destruidas, la mayor parte de las viviendas, y estamos hablando de que apenas hay acceso a agua potable o alimentos, medicina, sanidad. Entonces la situación es pues de bastante catastrófica. Se habla de desastre humanitario, pero bueno, yo creo que precisamente la situación de humanitaria pues tiene poco. Por otro lado, tenemos a 2 millones de palestinos y palestinas que tienen en general pasaporte israelí, que viven en los territorios que llamamos del 48, lo que se llama el Estado de Israel. Están sometidos pues, a un sistema de apartheid del que no se habla. También han sufrido una represión feroz, ya la venían sufriendo antes, pero desde el 7 de octubre esto ha incrementado. Estamos hablando de gente que está en prisión por haber compartido vídeos de la resistencia durante este periodo, o bueno, que ha sufrido represión pues por no apenarse por los bombardeos iraníes o bueno, todo este tipo de cosas. Y en tercer lado pues tenemos Cisjordania, que también es algo de lo que no se habla, pero han 1.000 asesinados y asesinadas desde el 7 de octubre, asesinados directamente, quiere decir pues por la ocupación o por los colonos, por las fuerzas regulares o irregulares de la ocupación. Hay pueblos que están han sido completamente destruidos o muy perjudicados, como Jenin, como Tulkarem. Estamos hablando también de miles de viviendas destruidas, estamos hablando de decenas de miles de desplazados, y estamos hablando de un número difícil de determinar en cuanto a secuestros, pero como mínimo hay unos 12.000 palestinos y palestinas secuestradas y medio centenar de ellos en estos momentos son niños y niñas. La situación pues, del pueblo palestino es de bastante sufrimiento, pero no podemos tampoco pasar por alto que ha habido cambios cuantitativos bastante importantes. En primer lugar, hay que decir que la ocupación ha fracasado en sus objetivos militares en Gaza. No han conseguido acabar con la resistencia armada, no han conseguido desplazar al pueblo palestino de la franja, y han anunciado en este periodo de tiempo, no sé si 3 o 4 veces, que iban a tomar Gaza, la ciudad de Gaza por la fuerza y tal, y no han sido capaces de hacerlo. O sea, estamos hablando de un pequeño enclave defendido por un ejército popular más parecido a una guerrilla, y no han sido capaces de tomarlo, y esto también marca un punto de inflexión. La entidad colonial está completamente al borde del colapso por sus propias contradicciones. Esto la está haciendo más despiadada, está haciendo que sea incapaz de aguantar las ganas de cometer masacres continuamente, pero también en muchos sentidos está determinando su posible y acelerado fin. Y yo creo que enlazado con esto está la farsa esta que se dio en Egipto, esto plan Trump, que ya desde el principio se planteó como una farsa, puesto que lo presentaron sonrientes Netanyahu y Donald Trump, y a Netanyahu decía que no iba a respetar el punto del que se hablaba de un Estado palestino, ¿no? O sea, esto fue fuego de artificio impulsado por los mass media a sueldo del imperio para tratar de añadir presión a la resistencia palestina y pretender que el mundo se les echara encima para que desaparecieran. Evidentemente, si desaparecen las armas de la resistencia palestina, estaríamos hablando de un holocausto total en Gaza, mientras que si desaparecen las armas de Israel, pues estaríamos hablando simplemente de un fin de genocidio, ¿no? La resistencia no va a desarmarse. Se ha insinuado mucho desde el principio que esto iba a ser así, como, bueno, pues agenda de propaganda del imperio, que ha sido comprado incluso por muchos medios supuestamente de izquierdas, pero nunca eso ha estado encima de la mesa. La resistencia ha pactado lo mismo que estaba dispuesto a pactar desde el 7 de octubre, el intercambio de prisioneros y altos el fuego. Efectivamente, Israel pues, no está respetando el alto el fuego. La resistencia también sabía que no iba a respetar el alto el fuego, porque Israel nunca respeta los altos el fuego. Pero hay veces que las condiciones materiales pues, hacen que sea mejor aceptarlo. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el Líbano, como Hezbollah está
aguantando el tipo de una forma que mucha gente no entiende, cómo está resistiendo sin contestar un montón de agresiones israelíes contra el Líbano y contra la organización en sí misma. Pero esta paciencia ha llegado a hacer que sea el Estado libanés, que es dirigido por un gobierno completamente proimperialista, el que ha tenido que empezar a decir que iba a contestar a Israel. Hemos visto al presidente Servil decir a su ministro de Defensa y a su ejército que responda a las agresiones israelíes. La resistencia tiene mucho de esto. El eje de la resistencia necesita una paciencia con la que poder vencer. Vale, has dicho unas cuantas cosas sobre las cuales que son bastante interesantes y precisamente sobre las que queremos ahondar. La primera, bueno, un poco que expliques mejor cosas que van saliendo o que han salido estos días en los medios, ¿no? Por ejemplo, había una cosa que me está llamando bastante la atención, es lo de una famosa o no tan famosa línea amarilla, que al parecer, bueno, Israel ha entrado lo que ha podido en la franja de Gaza y literalmente ha dibujado una línea amarilla a lo largo de todo el territorio y ha dicho que cualquiera que la cruce le puede matar, le puede asesinar, y de hecho lo está haciendo. Es decir, hay gente, hay palestinos y palestinas que están cruzando esa línea amarilla para ir a lo que eran sus hogares, a lo que quedan de sus casas, a ver si pueden recuperar quizás alguna cosa, algo que se les haya quedado, que haya sobrevivido a los bombardeos, alguna foto, algún recuerdo. Y los soldados israelíes están asesinando a civiles desarmados solamente por cruzar una línea amarilla que ellos han dicho que porque les ha dado la gana, ¿no? Que no se podía cruzar. No sé si esto forma parte de los acuerdos o no. No, en un principio no. De hecho, la línea amarilla está pintada imaginariamente sobre un mapa, no sobre el terreno, y eso hace que Israel lo pueda usar como excusa para masacrar civiles. De todas maneras, también están documentados grandes asesinatos que ha cometido Israel en este tiempo, muy dentro de lo que ellos llaman la línea amarilla. Como decir que muchos terrenos han avanzado con respecto a lo que decían y todo el rato están amenazando con una invasión mayor. Esto simplemente son nimiedades. La resistencia está aguantando porque necesita que entre ayuda humanitaria, aunque creo que es en torno al 17% de la prometida la que está entrando, simplemente para que el pueblo no se muera. O sea, ya mucho tiempo de hambruna total y un gesto de dar un poco de oxígeno unas semanas, no sabemos lo que esto durará, puede salvar la vida de muchas decenas de miles de personas que están en una situación muy crítica. También a veces es una necesidad probar hasta dónde van a llegar los garantes del alto el fuego para garantizar que esto se pueda mantener, no desde el sentido de ser ingenuo y pensar que lo van a resistir, pero sí se hace evidente que Israel está desgastando muchísimo a sus aliados y a sus garantes. Esto no quiere decir que se vayan a volver contra ellos. Yo no me imagino a Turquía o a Egipto volviéndose contra Israel, pero sí que contribuye a esa agudización de las contradicciones, sí que contribuye a que en esos países el sentimiento pro-palestino pueda llegar a otras situaciones, incluso a puntos de no retorno, y eso puede impulsar grandes cambios. Has hablado de cómo has dicho que la operación militar, que Israel militarmente ha fracasado, lo cual es algo que creemos que es muy importante siempre remarcar, porque claro, precisamente como tú dices, a través de los medios, la imagen que se nos da es la de una Gaza que está devastada, que no han intentado no dejar piedra sobre piedra. La cifra que has dado son de 700.000 muertos y la imagen que se nos da desde los medios, incluso aquellos más progresistas o de izquierdas o así, es una imagen quizás lastimera o victimista del pueblo palestino, que sería, un poco, pobrecitos, lo que les está pasando y demás, pero nunca hay una visión del pueblo palestino combatiente que está resistiendo al intento de genocidio y de ocupación colonial. De hecho, obviamente, sus organizaciones de resistencia, como Hamas, como el Frente Popular de Liberación de Palestina, etcétera, etcétera, son tachados de terroristas. Entonces, creemos que también es muy importante poner en valor que efectivamente, a pesar de que lo que veamos sean ruinas en Gaza y cientos de miles de víctimas, que Israel ha fracasado en sus objetivos militares. De hecho, como decías, ¿no? Este alto el fuego, aunque sea parcial, permite coger aire a la propia resistencia del pueblo palestino. El intercambio de rehenes ha conseguido, gracias al intercambio de rehenes, ha conseguido que miles de presos palestinos que estaban en las cárceles israelíes vuelvan a sus casas. Y creemos eso, que aunque solo sea por moral y para
para poner en valor lo que está haciendo la resistencia palestina, es importante explicar muy bien por qué, a pesar de todo, podemos hablar de que la resistencia palestina es, pues de alguna manera va ganando. Sí, sobre todo porque en una lucha anticolonial, al final, mientras no desaparezca, estás venciendo. En la lucha colonial, sobre todo cuando es una colonización por sustitución, necesita del exterminio del pueblo nativo para poder mantenerse, ¿no? Cuando, si nos dicen que vamos a conocer a una persona australiana, nos vamos a imaginar a un rubio. En ningún caso nos imaginaremos a un aborigen australiano. Lo mismo pasa con un estadounidense, un canadiense o un neozelandés. En general nos vamos a imaginar a los vencedores en esos proyectos de colonización de exterminio que han sido victoriosos. Sin embargo, cuando estas colonizaciones no consiguen exterminar o reducir a límites muy mínimos la población nativa, se revierte la situación. Vemos, pues, por ejemplo, Vietnam o Argelia, que es el caso más emblemático por su parecido con la cuestión palestina, como los argelinos, el Frente de Liberación Nacional Argelino, no llegó a tomar París, ni se enfrentaron en una lucha a muerte contra la potencia nuclear de la República Francesa para ver quién vencía. Simplemente que se dice pronto, pero fueron capaces de mantener la lucha armada hasta que las contradicciones hicieran caer las estructuras coloniales, y de eso parte la lucha palestina. Y además, más allá, porque es que hemos visto que Israel, con todo su potencial, efectivamente no ha sido capaz de tomar un pequeñísimo enclave, sobre todo de gente que no tenía ninguna capacidad de defensa, y han sido incapaces completamente de tomar militarmente la Franja de Gaza. Y no contentos con eso, se les ha ocurrido intentar invadir Líbano. Y a pesar de que Hezbollah estaba en su punto más débil para una resistencia terrestre, porque acababan de sufrir el atentado terrorista de los Walkies y de los Buscas y todo esto, que no tenían capacidad de comunicación telemática entre ellos, a pesar de eso no fueron capaces de tomar un solo pueblo en el Líbano. Los libaneses simplemente sabiendo cada uno lo que tenía que hacer, comunicándose de trinchera a trinchera, con papelitos o de boca a boca, fueron capaces de impedir que el ejército más potente de esa parte del mundo fuera incapaz de penetrar. O sea, ahora ya se ha recuperado Hezbollah, pero es que en su momento, cuando estaba en su parte más vulnerable, los israelíes no fueron capaces de entrar. Y además, no contentos con eso, cogen y empiezan una operación contra Irán, y a los 12 días tienen que suplicar a través de los Estados Unidos que se llegue a algún tipo de acuerdo para que frenen las hostilidades. O sea, nunca Israel ha sido tan débil. O sea, una derrota militar en todos los frentes, o como Yemen, como el Yemen libre, un sistema completamente bloqueado, con un montón de precariedades, que acaba de sobrevivir a un genocidio la década pasada también en su propio territorio, que está compuesto por una revolución campesina con su gobierno de concentración nacional, de todas las fuerzas revolucionarias que han participado en eso, que es el país más pobre de la región, y aún así ha sido capaz de enviar cada poco tiempo misiles contra Israel para ayudar al pueblo palestino de una forma completamente desinteresada, como les han ofrecido todo tipo de beneficios los imperialistas, y aún así no han parado de combatir hasta que ha sido la resistencia palestina la que ha aceptado un alto el fuego. Estamos viendo un pequeño país devastado y agrícola ha sido capaz de vencer en una batalla naval a los Estados Unidos, algo que no sé cuándo fue la última vez que ocurrió, pero Estados Unidos ha tenido que pedir unilateralmente a los yemeníes: por favor, no ataquéis más barcos norteamericanos y os prometemos que nos vamos a bombardear. Esto lo ha hecho el chulo de Trump hace pocos meses, y sin embargo los yemeníes han seguido teniendo la capacidad de bombardear Israel sin que les molestara Estados Unidos. Esto genera unas contradicciones en el imperialismo del que se benefician todos los pueblos de la tierra. Vale, de hecho sí, creemos que es bastante significativa la pérdida, o sea, es a todas luces la pérdida de Israel de esa imagen de invulnerabilidad que tenía, ¿no? Al fin y al cabo, un proyecto colonial que se nutría de la llegada de miles o cientos de miles de personas, de llegadas de todas partes de otras partes del mundo para colonizar las tierras palestinas bajo una aura de seguridad, de bueno, sí, aquí no pasa nada. Y sin embargo hemos visto cómo a raíz de los bombardeos, ya hablabas tú, por ejemplo, los bombardeos de Hezbollah en el norte
del Estado de Israel, el bombardeo de Tel Aviv por parte de Irán y demás, ha hecho que realmente haya muchísimos colonos que estén volviendo a sus países de origen atemorizados de decir, esto no es lo como nos lo habían pintado, y por supuesto eso redunda en la debilidad del proyecto sionista. Has hablado de la resistencia palestina, hemos hablado más o menos de la lucha armada, de su legitimidad y demás. Y queríamos que explicaras, siempre insistimos en esto, ¿no? En plan, como pensando en gente, digamos, no militante, gente que vea la uno o la Sexta o escuche la SER o cosas así, explicarles, bueno, el papel y qué son realmente la resistencia palestina, pues todos estos grupos que hemos mencionado antes, como Hamas, la Yihad Islámica, el Frente Popular de Liberación de Palestina y demás, qué son, cuál es su papel, por qué su lucha y su lucha armada están legitimadas y, y bueno, y eso. Bueno, empezaría por decir que la lucha por la liberación siempre es algo legítimo, ¿no? Incluso en el derecho positivo burgués, como el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas, del ser humano, dice que la ley internacional surge para que no sea necesario que las personas oprimidas empleen la legítima lucha contra la tiranía y contra la opresión. O sea, siempre es algo que está ahí y que está en nuestro imaginario, vamos, desde la Revolución Francesa y antes, ¿no? Es un derecho natural. Si te oprimen y no tienes ninguna posibilidad de buscar la igualdad por otras vías, pues emplear esa lucha armada, ¿no? Y hay que decir también, para la tranquilidad de las mentes más pro statu quo, que la lucha armada específicamente en Palestina está legalizada por el derecho internacional en declaraciones como en resoluciones de las Naciones Unidas, perdón, como la 3070, que dicen que Palestina, como todo pueblo bajo ocupación, pero bajo colonización, pero concretamente Palestina, tiene derecho a luchar por su liberación por todas las formas, incluida la lucha armada, ¿vale? Esto es literal, incluida la lucha armada, y es obligación de los estados apoyar moral y materialmente esa lucha armada y esa lucha por todos los medios del pueblo palestino por su liberación. Lo que les legitima es que están sufriendo una ocupación, que están sufriendo un expolio y que están sufriendo una limpieza étnica. Algo que caracteriza este conflicto, que lo puede diferenciar respecto a otros procesos de liberación nacional, es que aquí ni siquiera cabe la posibilidad hipotética de que los palestinos nos sometamos y nos queramos convertir en israelíes, ¿no? Que renunciemos a nuestra nacionalidad, a nuestras costumbres, a nuestra historia y a todo tipo de elemento de dignidad y convertirnos en israelíes. No podemos. O sea, somos un elemento a exterminar. O sea, nuestro exterminio o nuestra limpieza étnica por medio del desplazamiento, las únicas posibilidades que dan a Israel la capacidad de existir, y por eso es el proyecto que tiene Israel desde el principio. Entonces, esta resistencia, desde que se produce la colonización, se ha producido de muchísimas maneras. Empezó con la colonización, a finales del siglo XIX ya tenemos ejemplos, pero de una forma muy potente desde la década de los 20. Por ejemplo, tenemos el levantamiento del Burak en el 29 o la revolución árabe entre el 36 y el 39. Al mismo tiempo aquí se estaba luchando contra el alzamiento fascista. Como la lucha palestina, lo que quiero que quede claro de esto es que es muy anterior al establecimiento del Estado de Israel y muy anterior al genocidio de personas judías europeas a manos de los bárbaros nazis, ¿vale? Por eso reducir las situaciones que se están dando ahora a la naturaleza de uno u otro grupo que pueda haber en Palestina, pues evidentemente es una falacia, ¿no? Lo que provoca la resistencia es la opresión, y la colonización sionista es anterior en 5 décadas a la creación del Estado de Israel, y también la resistencia. En un primer momento, la defensa de Palestina está liderada por los movimientos que se llaman, salvando las distancias para entendernos, como feudales, ¿vale? Pero las masas siempre son campesinos y proletarios desposeídos los que están librando la batalla. Más adelante, después de la Nakba, pues empieza a ser una baja burguesía la que dirige la lucha, empieza a surgir luego también los movimientos, digamos, marxistas-leninistas, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina,
y después de la caída de la Unión Soviética, que coincide también con la rendición total de la dirección burguesa de Fatah, pues empiezan a surgir con fuerza, aunque son un poco anteriores, pero empiezan a coger la relevancia que tienen hoy en día los grupos islámicos, sobre todo Hamas y la Yihad Islámica para Palestina. ¿Qué es lo que hace que estos grupos emerjan frente al Fatah, por ejemplo? Pues que apuestan por la resistencia, que tienen un programa de liberación total del país, que tienen un programa de retorno de los refugiados y las refugiadas a los lugares de origen, por cierto, que esto también es derecho internacional, todas las resoluciones lo dicen, y hay que entender que el eje izquierda y derecha fuera de Europa puede ser un poco confuso, también en Europa yo creo que ya es bastante confuso en ciertos ámbitos, aunque lo usemos para entendernos, pero en la lucha palestina esto se ve más. La lucha palestina es una lucha de proletarios, en el sentido liberal, de gente que no tiene nada más que su prole, gente con ningún tipo de propiedad privada, que se le ha arrebatado todo. Y por eso el retorno de los refugiados y las refugiadas, que es el buque insignia de la liberación de Palestina, es el punto más importante, el retorno de los refugiados y las refugiadas a nuestros lugares de origen. Y cuando digo lugares de origen, digo al origen real, que es lo que dice el derecho internacional, no a la franja de Gaza y a los batustanos de Cisjordania. Yo, por ejemplo, si soy herido de Gaza, yo tengo derecho a volver a Gaza, pero tengo muchos amigos que son de Jaffa, por ejemplo, que eso lo llaman ahora Tel Aviv, Haifa, Galilea, son territorios que hoy en día supuestamente son Israel para muchos países burgueses en el mundo, pero también este derecho burgués les permite volver a sus lugares de origen. Para que esto se pueda producir, para que volvamos a nuestros lugares de origen, para que se produzcan las reparaciones que establece el derecho internacional, la única posibilidad es la destrucción de la propiedad privada tal como está en Palestina. Y esto hace que el programa de la liberación de Palestina sea revolucionario. Bueno, voy a ahondar un momentito solo, que es un tema delicado, ¿no? Pero a nosotros parece, bueno, a mí particularmente me parece muy importante que la gente entienda que la magnitud del genocidio que se está dando en Palestina no solamente abarca una cuestión cuantitativa, antes hemos hablado, ¿no?, de 700.000 víctimas, sino también para mí es bastante relevante una cuestión cualitativa de la crueldad y el sadismo institucionalizados con el que Israel está perpetrando sus masacres, ¿no? Solamente por mencionar, esta mañana nos hemos despertado con... Estamos grabando esto el 4 de noviembre, posiblemente saldrá dentro de unos pocos días, pero luego la gente sabe cuándo lo escucha. Esta mañana nos hemos levantado con una metanoticia, ¿no? Una periodista, una abogada militar israelí, una abogada militar que filtró vídeos de torturas a presos palestinos en la cárcel, bueno, en una cárcel israelí, perdóname, pero tenía el nombre apuntado y se me ha borrado. Una abogada militar que filtró vídeos de torturas a presos palestinos en una cárcel israelí, vídeos bastante duros en los que básicamente lo que se ve es, parece ser, a soldados israelíes violando a presos palestinos. Pues esta abogada ha sido encarcelada por esta filtración y los propios soldados han sido recibidos como héroes, ¿no? De hecho, cuando todas estas imágenes se hicieron públicas hace ya varios meses, se dieron en Israel manifestaciones públicas a favor del supuesto derecho, según decían ellos, derecho de los soldados literalmente a violar a los presos palestinos, ¿no? Es decir, esto, cuando uno lo escucha, puede flipar, puede pensar que es mentira, que es una exageración, que vaya salvajada, pero nos parece importante traerlo a colación. Es solamente un ejemplo para que quede claro el sadismo, ¿no? La crueldad desmedida e inhumana con la que se emplea los israelíes. De hecho, en estas manifestaciones en las cuales se defendía, insisto, el supuesto, según ellos, derecho, defendían el derecho de los soldados israelíes a violar a presos palestinos, llegaron a participar incluso ministros del propio gobierno israelí, ¿no? Con este panorama, ¿qué pasaría si la resistencia palestina se desarmara como le pide Trump y como le pide Occidente? Pues es que, bueno, está bien que hayas dicho lo que has mencionado y la lista es mucho más larga. O sea, estamos hablando de en una situación de hambruna, tener latas de comida falsas para que la abran los niños o cualquier hambriento y les explote y los mate. Estamos hablando de, hemos visto cadáveres
que han sido aplastados por tanques, puestos en fila, con bridas. Tenemos testimonios de niños enterrados vivos, tenemos testimonios de mujeres embarazadas, ahorcadas, decapitadas, o sea, todo el círculo de los horrores que nos podamos imaginar, pero incluso desde un punto de vista tecnológico, o sea, tenemos grabado drones que fingen ser el llanto de un niño para que se acerque a alguien y luego coger y explotar, o tenemos vídeos que han subido los propios soldados con otros drones entrando en las casas por las ventanas y pues, con toda una familia palestina con los brazos levantados porque entran los drones y se ponen a matar aquí a todo el mundo, ¿no? O sea, no acaba el circo de los horrores, o podemos hablar de los robos de órganos, bueno, todas las barbaridades que nos podamos imaginar. Y con esto, De hecho, ¿qué pasaría si la resistencia se desarmara con este panorama? Preguntabas. Lo hemos vivido ya, porque esto pasó en el Líbano en los años 80. En los años 80 la resistencia palestina se hizo fuerte en el Líbano, además en unión con las clases populares libanesas, y ante ese peligro revolucionario el imperialismo fabricó una guerra civil para intentar acabar con los revolucionarios libaneses y con la resistencia palestina, que también era revolucionaria, y como eso no bastó, el propio Israel invadió Líbano, llegó hasta Beirut y cercó Beirut. Y la resistencia palestina, con apoyo de las clases populares libanesas, aguantó en Beirut heroicamente durante bastante tiempo, hasta el punto de que los imperialistas, los israelíes, no conseguían entrar. Pero la presión era bastante potente, porque no olvidemos que al final Beirut es una ciudad libanesa, la resistencia que estaba teniendo el liderazgo era Palestina, y eso pues impulsó que se presionara mucho a la resistencia, sobre todo desde el lado imperialista, para que se fuera del Líbano y se desarmara. Se dijo que se les iba a dejar marchar y que se iba a respetar a los palestinos y palestinas refugiadas en el Líbano. La resistencia, liderada por una burguesía derrotada y completamente desnortada, que era la dirección de Al-Fatah, liderada por Yasser Arafat en ese momento, aceptó y se marchó a Túnez, al exilio. Los fedayines salieron, tuvieron que arrojar las armas. ¿Y qué ocurrió después? Pues que los israelíes aprovecharon para las matanzas, y son los momentos de Shabra, de Shatila. Ya sabemos qué es lo que pasará en Gaza, porque no ha parado de suceder, y porque sucedió en aquel momento y porque no ha parado de suceder. Porque si fuera poco, no paramos de ver ejemplos de cómo se está asesinando a la mitad de los asesinados en alto el fuego, o una buena parte de ellos es que siguen siendo niños y niñas, ¿no? Que tampoco hay que caer en hablar simplemente de los niños y las niñas, porque los hombres palestinos, incluso los combatientes, también tienen todo el derecho a vivir y a hacer lo que hacen y a no ser condenados, ¿no? Pero yo creo que es un síntoma de hasta qué punto llega la degeneración sádica de esta forma del fascismo que es el sionismo. sí, desde luego, y de hecho, por si acaso alguien que nos está escuchando se piensa que no estamos inventando, es bastante significativo en todo esto, en todo esto de circo de los horrores, como tú bien lo has descrito, que es que todo esto está documentado y hay vídeos en gran medida que ellos mismos, los propios israelíes, graban, los propios soldados israelíes graban y suben ellos mismos a sus redes, presumiendo, riéndose de cómo han, pues yo qué sé, pues eso, disparado a una niña, es decir, y lo están celebrando, ¿no? En el más puro estilo nazi. Es decir, no es que no se lo invente la resistencia palestina ni lo estemos inventando aquí los rojos indeseables, sino que es que los propios genocidas lo están haciendo, lo están publicitando, porque realmente es, en fin, pues son una banda de nazis hijos de puta. Perdóname, pero es que no sé. Quería enlazar con otro tema. Antes has hablado de una cosa que yo desconocía. Es verdad que, y se ha repetido mucho estos últimos meses precisamente, que el propio derecho internacional reconoce el derecho y la legitimidad de los pueblos oprimidos y colonizados para defenderse incluso mediante la lucha armada. Lo que yo no sabía, por ejemplo, es que había una resolución de la ONU que tú has mencionado, en la cual se insta específicamente a todos los países y gobiernos a defender activamente a Palestina. Y claro, te queríamos preguntar por la hipocresía del gobierno actual, porque el gobierno actual está aprovechando un poco el tema para ponerse la medallita de progre, de solidario y demás, pero en realidad con sus actos sigue alimentando la maquinaria de guerra israelí. Y por supuesto no tenemos ninguna noticia de que esté apoyando activamente, como dice esa declaración de la ONU, al pueblo palestino. Pero no solamente eso, sino que está haciendo un ejercicio de hipocresía superlativo, y queríamos preguntarte también por tu opinión, o porque explicaras un poco esto.
Sí, absolutamente. Y bueno, y aparte de esas resoluciones de la ONU, que no solo la 3070, lo que pasa es que es el número que ahora mismo medianamente, también pues está la Carta de Prevención contra el Genocidio, etcétera. Es decir, bueno, incluso desde un punto de vista completamente burgués y liberal, Francesca Albanese, la relatora de la ONU, pues está pidiendo a los países, en base al derecho legal burgués, que hagan, que pueden hacer muchísimo más de las cosas que están haciendo. Bueno, que podrían empezar por hacer algo, porque efectivamente el rol de España fundamentalmente ha sido de cómplice, ¿no? Hemos visto como este 2025 incluso parece que ha roto todos los récords de importaciones para dar muchísimo dinero a Israel comprándole armas. Hay que tener en cuenta que Israel con poco dinero le vale, porque en general son pocas las armas que compra. Aparte de que vende muchas y recibe dinero, directamente las que necesita se las dona, tanto Europa como Estados Unidos. Para valorar las acciones del gobierno español hay que verlos a varios niveles. Y lo digo también en el sentido, porque alguna vez alguna camarada o algún camarada me ha preguntado, oye, ¿por qué jamás aplaude esto que ha hecho Pedro Sánchez? Si sabemos que es un engaño, ¿vale? Pues, y es porque hay que verlo a varios niveles. Para empezar, desde el punto de vista de Madrid, evidentemente las acciones de Pedro Sánchez son para ganarse a sus votantes, que efectivamente pues, son mucho más pro-palestinos que pro-israelíes, aunque no puedan llegar a entender la mayoría la dimensión de lo que está sucediendo aquí o de qué forma se podría solucionar. Creo que el sentido común de todo lo que se dice la izquierda parlamentaria, incluso gran parte de la derecha, aunque eso en el Parlamento no se refleje, pero sí los votantes, según los encuestas, pues bastante pro-Palestina, piensa que hay un genocidio y piensa que Israel hay que pararlo, ¿no? De diversas maneras. Y esto es algo que a él pues le da bastante popularidad. También le da un impulso y una dimensión internacional el hecho de decir ciertas cosas, digamos, que le sitúa un poco en una vanguardia, ¿no? Hablar de Palestina está como en la mente de muchísimos líderes árabes, de muchísimos líderes del sur global, las cosas que está haciendo España. Tú te pones a ver analistas súper buenos que yo sigo, iraníes o lo que sea, y mencionan lo que hace Pedro Sánchez, pero que también, sobre todo, mencionan las movilizaciones de los pueblos, ¿no? En el Estado español, en Irlanda, etc. Para aquí es para los parroquianos, pero no hay que obviar tampoco que esto sí que tiene unos efectos. Rompe la hegemonía en la Unión Europea y esto también ha hecho que al final el Reino Unido, que es uno de los grandes cómplices del genocidio, haya tenido que acabar por reconocer el Estado palestino. En sí, el reconocimiento del Estado palestino no significa nada, significaba más no haberlo reconocido que reconocerlo a esta altura de la película, ¿no? Pero bueno, sí que es un síntoma de que algo se mueve. Y esto afecta en el sentido de que Israel, en su paranoia colona, en su paranoia de sentir que se está desmembrando ante movimientos que realmente no le harían daño per se, tiende a sobreactuar. Y esas sobreactuaciones le salen muchísimo más caras que los tímidos movimientos de sus socios. Yo, por ejemplo, creo, esto pues es mi opinión personal, que no soy experto militar ni nada de esto, ni estoy muy enterado de las altas esferas, pero yo creo, por ejemplo, que cuando se retira la fragata española que estaba escoltando a la flotilla, yo creo que hay un conocimiento real de que Israel estaba dispuesto a emplear la fuerza contra ellos. Está muy bien haber criticado al gobierno español por llevar una fragata y luego quitarla, porque creo que efectivamente ha sido un vacileo, o sea, ¿para qué la llevas, no? Pero creo que también marca un punto de inflexión el hecho de que el Reino de España o la República Italiana hayan sacado barcos militares en desafío a Israel, que no se entiende el desafío desde un punto de vista ingenuo de pensar que son pro-palestinos, pero sí en el sentido de que Tel Aviv sí que se lo va a notar, sí que lo han sentido como una gran ofensa, y eso les descoloca. Y eso también causa mucha histeria en los medios de comunicación israelíes y se lo transmiten también a los colonos, que realmente tienen en este momento, por la burbuja en la que iban,
muy poco contacto con la realidad y eso tendrá efectos. Vale, no obstante, sí que estas tímidas medidas que está adoptando algo, que están adoptando algunos gobiernos, que no les impiden luego seguir negociando con armas y demás, como decíamos, ¿no? Por cierto, también es importante reseñar que cuando estaba en el gobierno, por ejemplo, Podemos, que son otros que ahora están intentando ponerse la medalla y criticando al gobierno y demás, pero estando ellos en el gobierno, se firmaron 40 y pico acuerdos de cooperación militar con Israel y demás, ¿no? En cualquier caso, es verdad que estas medidas, si llegan a firmarse, a implementarse y a tener algún efecto por parte de los gobiernos, no cabe duda de que es gracias a la inmensa presión popular que se está dando desde dentro de estos propios estados, de las protestas, de las luchas, como las que hemos visto aquí a lo largo, pues, por ejemplo, del verano especialmente, la vuelta, las manifestaciones posteriores y demás. Protestas que, sin embargo, el régimen, el gobierno ha seguido reprimiendo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo hay unas cuantas personas que por protestar en la vuelta ciclista contra la presencia del equipo de Israel han sido propuestas para sanción por parte de Antiviolencia con una propuesta de 5.000 euros, que literalmente se le está aplicando el mismo protocolo y la misma pena que a los que insultan, profieren insultos racistas en el fútbol. Es decir, protestar contra el genocidio es igual para el Estado que que insultar a Vinicius. No lo sé. Entonces, bueno, es un poco, precisamente también se ve un poco la hipocresía de los gobiernos, ¿no? En plan, que mientras con la boquilla dicen apoyar al pueblo palestino, luego de facto están reprimiendo y están cargando, ha habido cargas policiales, ha habido detenciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un poco cuál es el alcance de toda esta represión que ha habido durante todos, no solamente este verano, sino también desde que empezaron las protestas contra el genocidio aquí en el Estado español. Yo creo que lo que dices de que estos movimientos se dan porque ha habido una movilización que además ha sido reprimida es básico. Evidentemente, si el gobierno tiene necesidad para sus parroquianos posicionarse, al menos en apariencia, en una posición pro-palestina, es porque se ha generado desde la calle esa opinión, ¿no? Se ha alcanzado esa masa crítica con el trabajo de los militantes y las militantes que, bueno, pues han sabido en la medida de sus posibilidades que este genocidio al menos no pasará en balde, ¿no? Y se transformará en luchas. Creo que esto ha sido realmente tremendo, sobre todo porque este gobierno está pues, muy débil y está la necesidad de sentirse legitimado por, digamos, la izquierda social a un momento. Yo me acuerdo, además, cuando Yemen empezó a defender Gaza, que se intentó hacer una coalición internacional imperialista para matar yemeníes y cómo a Estados Unidos se le desmontó la coalición por el camino, ¿no? Y cómo concretamente el Reino de España dijo que iba a meter barcos y no iba a meter barcos, no sé cuántas veces cambió de versión en periodo de una semana y eso fue por la presión popular. Entonces están en un punto en el que la presión popular es tan abrumadora que tienen que decir en los micros que están muy contentos de lo buena que es la gente y lo concienciada que es la gente, mientras, por supuesto, pues envían a su policía a abrir cabezas y a causar represión. No sé cuándo estadísticamente es la represión que ha habido en el Estado español. No tengo, seguro que algún compañero o compañera defendemos Palestina, pues sí que tiene uno de los colectivos que está dedicando un poco a la antirrepresión por la realidad con Palestina, pues tendrá datos. Pero bueno, indudablemente ha habido muchísimas multas por las acciones, por haber manifestaciones, ha habido paseos a la Audiencia Nacional por defender, de acuerdo al derecho internacional, la lucha armada. Y bueno, o sea, hay gente que tiene menos protección. Hemos tenido noticias, aunque ha sido a través de la prensa burguesa, de gente incluso que ha sido privada de libertad, pues igual por ser migrante de entornos musulmanes, no tener círculo y con esto relacionar todo con el ISIS y Al-Qaeda y no sé qué, como si no fueran precisamente esos grupos imperialistas, pues han cogido y les han privado de libertad, ¿no? Yo creo que sería interesante plantear a los gobiernos burgueses que quieran ir de pro-palestinos, exigir, que son las exigencias de las movilizaciones y en la calle, la amnistía para todas las personas que han participado
en la solidaridad con Palestina y que han sido reprimidos por ello. Sí, bueno, nosotros de hecho defendemos la amnistía total para cualquier persona represaliada o presos políticos por luchar por Palestina y por cualquier causa, por cualquier... Todo lo que sea luchar por nuestros derechos y libertades bajo este Estado, pues es legítimo y en ello estamos, ¿no? Precisamente nos parece muy importante reafirmar un poco esta idea que has lanzado de que al final pues la presión popular es lo que realmente funciona, de que cuando tenemos una reivindicación, en este caso por ejemplo la solidaridad con Palestina, pero que se puede extrapolar de alguna manera al resto de luchas y de reivindicaciones, que el método más efectivo y el único que tenemos es la lucha en la calle y la presión popular. Y bueno, pues queríamos ya unas de las últimas preguntas. ¿Cuál es el panorama inmediato y futuro que ves primero para la solidaridad con Palestina desde aquí, desde el Estado español? ¿Cómo ves al movimiento? ¿Cómo ves, no sé, un poco qué futuro tenemos por delante en ese sentido? Yo, bueno, creo que se habían dado pocos precedentes de que un movimiento de solidaridad haya sido capaz de mantener tanta potencia durante tanto tiempo. Yo creo que no ha habido ninguna causa que recuerde en mi memoria política que, por lo menos, que haya posibilitado esto, ¿no? Los compis que son más mayores pues hablan de Vietnam y de cosas así. Ha habido altibajos y ahora pues seguramente pues este contexto de falso alto el fuego, pues uno de los objetivos que tenía era un poco relajar la solidaridad con Palestina, pero yo creo que los pasos cualitativos han ido mucho más allá. Yo creo que ha sido tan brutal este episodio genocida que incluso los más media durante mucho tiempo han tenido que dejar que se viera la sangre pasar por debajo de la mesa de las redacciones. O sea, ha sido muy difícil de ocultar. Y creo que hay pocos precedentes en cuanto a politización de las personas. O sea, gente a lo mejor no politizada, que no tiene ningún tipo de prejuicio a apoyar a la lucha armada del pueblo palestino, de hablar de la destrucción de Israel. Yo creo que eso es un fenómeno con pocos precedentes. Yo creo que también muchas organizaciones políticas más descafeinadas, pues aunque solo sea por aprovechar un poco la ola, han tenido que meter estas variables de la realidad en sus análisis y creo que ha radicalizado mucho los movimientos. Yo creo que estamos en un punto mucho mejor que hace 2 años y creo que eso también va a tener una repercusión en los movimientos y las necesidades de emancipación que tengamos en la parte del mundo que se haya movilizado por Palestina. Creo que en la medida de lo posible tenemos que intentar mantener esta movilización, que no se relaje, que no se rompa los lazos, seguir luchando. Quizás en momentos en los que no va a ser posible tantas movilizaciones, pues hay que centrarse en objetivos más concretos. Igual tenemos también que aprovechar para fortalecernos más ideológicamente, profundizar más en las necesidades de coalición antiimperialista, focalizarnos más en las necesidades de la lucha armada, focalizarnos en que hay muchos rehenes en Palestina y ya se ha dejado hablar de rehenes porque ya no son colonos los que están privados de libertad. Bueno, las etapas del futuro las iremos viendo porque desgraciadamente esto pues no ha hecho más que empezar, seguramente, pero yo creo que hay una base que es bastante sólida y que va a ser posible rearmar en un futuro próximo, incluso aunque ahora parezca que la cosa esté más tranquila. Desde luego coincido contigo en que lo que hemos vivido nosotros este verano ha sido bastante, bueno, no inusual, bastante potente, ¿no? Yo hablaba mucho con gente, por ejemplo, cuando hablábamos con las protestas de la vuelta y había mucha gente que estaba en contra, más el típico comentario de no, a mí me parece muy mal lo que hace Israel, a mí me parece muy mal, pero joder, que lo de la vuelta, ¿no? Como un poco eso es ese típico perfil y era muy habitual escuchar, porque luego este equipo también ha ido al Tour y ha ido al Giro, allí no ha pasado nada, vaya imagen que hemos dado. Yo decía, joder, pues hemos dado imagen de dignidad, o sea, para una vez que tomamos un poco la delantera y que somos ejemplo internacional en algo, porque es verdad que yo creo que igual me equivoco, pero que lo vivido durante la vuelta ha sido el primer gran evento el primer gran evento deportivo o cultural o de masas
a nivel mundial, donde se ha rechazado tan abiertamente a Israel y al genocidio. Y yo creo que para una vez que el pueblo español o el madrileño tenemos razones para estar orgullosos de nuestras luchas, pues oye, pues hay que destacarlo. Y lo digo como, quien me conoce lo sabe, como gran friki del ciclismo, como gran aficionado al ciclismo y a las competiciones, a la vuelta en este caso, por ejemplo, que me han, que lo vivido durante las protestas vividas son, pues oye, nos hinchan un poco el pecho y desde luego son un aliciente, un empujón para seguir adelante, ¿no? Aparte de todo esto, bueno, has hablado antes de, queríamos terminar un poco dando una visión también regional, entonces te quería preguntar por la perspectiva inmediata y futura también de la propia Palestina, de su resistencia y también un poco de la región. Sé que son tres preguntas que son bastante complejas, pero bueno, ¿no? Antes hemos hablado de que hay, digamos, una resolución que insta a los países a apoyar activamente a Palestina. Pues hay algún país que efectivamente, aparte de Yemen, que lo esté haciendo. Y eso, las perspectivas de Palestina, de su resistencia y un poco en general de la región. Bueno, hemos visto también en este periodo cómo Petro, el presidente de la República Colombiana, llegó a hablar, ¿no?, de un ejército internacional para liberar Palestina. Petro, la verdad que es capaz de decir cosas brillantes y decir payasadas sin solución de continuidad, pero yo creo que es un síntoma de que pues algo está cambiando. Se atrevió a decir algo y ese discurso estará ahí para la historia y lo tendrá a su favor cuando la historia le tenga que juzgar. Ojalá esos momentos de lucidez se le hagan más constantes a lo largo de su vida, pero ya marcan algo. A Palestina, el principal país que la apoya, aparte de Yemen, es la República Islámica de Irán, que es el país que apoya todos los movimientos de emancipación de la zona. Sin ella sería muy difícil entender las capacidades de la resistencia palestina, de la resistencia libanesa, de la resistencia iraquí, de la resistencia de Bahrein, que incluso desde ahí se han podido lanzar drones contra la ocupación. La resistencia sigue estando ahí, el eje de la resistencia sigue estando ahí. Se perdió a la República Árabe Siria para el eje de la resistencia. El nuevo régimen, como se preveía, pues no pone ningún tipo de impedimento a Israel, se ha dejado invadir. Veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Es muy difícil predecir qué va a ocurrir porque hay muchísimas variables en juego, pues de qué forma están en la región los BRICS, sobre todo China y Rusia, esa contradicción que tienen entre, pues, de alguna forma, estar insertas en la medida en la que pueden en el capitalismo global y tener sus propios intereses, pero por otra parte la necesidad que tienen para sobrevivir, de que el eje de la resistencia se siga manteniendo, ¿no? El Yemen o Irán funcionan con el GPS chino, o sea que sí, habría razones para decir que China está apoyando en ese sentido y que sin China pues las capacidades serían mucho menores. Estamos viendo cómo Rusia ahora abiertamente da armas a Irán. ¿Qué va a pasar en el futuro? Será difícil de decir. Hemos visto, pues, como he dicho antes, cómo está aguantando el tipo Hezbollah y eso parece que le está reforzando muchísimo en el Líbano. Cuando hace unos meses hubo elecciones arrasó municipalmente y parece que en ese sentido se refuerza. Parece que en Irak también el anticolonialismo también se está fortaleciendo, sobre todo pues, apoyándose en la República Islámica de Irán. Y bueno, veremos Turquía o Egipto, socialmente son un polvorín. No sabemos si eso pues, le podrá dar un disgusto en el futuro a Israel, aunque hoy en día, desde luego, son cooperadores necesarios del sionismo y de su proyecto. En cuanto a la resistencia palestina, pues según los analistas israelíes, en Gaza pues, conserva la mayor parte de sus capacidades y eso yo creo bueno, que es algo sintomático que lo digan. Sabemos que hasta poco antes del alto el fuego seguían causando con frecuencia bajas entre los israelíes. Esta es una de las circunstancias también por las que necesitaban ellos también un alto el fuego. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa en el futuro. Yo de lo que no tengo dudas es que la inercia y la huida hacia adelante de la entidad sionista le va a forzar necesariamente a seguir con su agresión.
En sus deseos está poder venderlo a Occidente o a las sociedades o lo que quede de las opiniones públicas occidentales como que es el agredido y que se está defendiendo. Y por eso los más media encubren en gran medida sus provocaciones y luego exagerarán la propuesta de la resistencia, ¿no? Pero no puede refrenarse en atacar y masacrar al Gaza. Estados Unidos varias veces les ha tenido que poner el tope, incluso llegaron a tomar la decisión los sionistas de retomar otra vez el holocausto total y Estados Unidos les ha refrenado porque también Trump y su gobierno también sionista pues barajan sus propios intereses, ellos necesitan que haya una cierta estabilidad, necesitan que este pantomima del plan de paz de Trump se mantenga un poquito, necesitan que se recuperen los cuerpos de los prisioneros israelíes que hay en Gaza para luego venderlos a su propio público sionista norteamericano. Veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Hay muchas contradicciones que están actuando, pues las propias contradicciones que hay en Estados Unidos, como ese apoyo a Israel se está derrumbando, como los jóvenes judíos o cristianos cada vez están incluso mayoritariamente más a favor de Hamas específicamente que de Israel, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando del pueblo palestino, ¿no? Cómo está surgiendo desde la extrema derecha, curiosamente, como fenómeno social, esta ruptura con Israel. Estos podcasters de extrema derecha son los que están diciendo que hay un genocidio en Palestina, que no lo hacen por humanismo, sino por sus propios intereses, porque son luego los mismos que apoyan los pogromos antimigrantes, ¿no? Pero como al menos sí que entienden esa lógica de que si América es lo primero, no tiene sentido que se hipoteque la hegemonía, las capacidades y los recursos de Estados Unidos para proteger a una supuesta nación que sería Israel. Veremos qué lo va a pasar. Al fin y al cabo es que esto mucha gente lo desconoce, pero en Palestina y bueno, y en Líbano y en Irak hay comunidades cristianas muy grandes que están siendo también masacradas, están siendo también objeto del genocidio por parte de Israel, y quienes están defendiendo a las comunidades cristianas y de sus iglesias está siendo Hamas, está siendo Hezbollah y están siendo todas estas organizaciones, ¿no? Que al fin y al cabo es también... Esto aquí se desconoce y creo que es importante que la gente entienda que, bueno, que Israel son unos genocidas que no distinguen y que todas estas organizaciones de la resistencia, como Hezbollah o como Hamas, no son unos integristas fanáticos que nos intentan... intolerantes que nos intentan vender. Que precisamente ese terrorismo yihadista que conocemos del Daesh, del ISIS, etcétera, etcétera, precisamente están a favor de Israel, ¿no? Es muy, muy significativo también lo que decías, ¿no? Como casualmente los más media nos pintan como lo malo malísimos, son siempre lo mismo, ¿no? Son los que defienden los que se defienden ante sus agresiones. Pues tenemos a Hamas, pues ha hablado también, por ejemplo, el papel de Irán y como realmente a quienes defienden son todo lo contrario. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, jamás en los estatutos de 2017, que todo el mundo puede hacer ellos en Google, pues hablan de una Palestina que va a ser plural. Evidentemente, su programa es bajo una inspiración islámica, pero que hablan de una libertad de culto total, hablan de un espacio sin opresión, se definen como movimiento anticolonial, hablan de que la Palestina del futuro tiene que ser constituida por grupos de mujeres, por los grupos de estudiantes, por los sindicatos de trabajadores, etcétera, ¿no? Como Hezbollah pues, ha tenido esa unión con el Partido Comunista Libanés en muchos frentes, o como Hamas y la Yihad Islámica y el Frente Popular, o sea, los grupos islámicos y los marxistas leninistas han sido los que representaran a Palestina en el acuerdo de alto el fuego, ¿no? Pero bueno, también pasa en el Líbano, que es Hezbollah el que arma y el que da capacidades militares al Partido Comunista Libanés. También los comunistas yemeníes y los socialistas yemeníes están en la coalición de Ansarullah. O sea, está claro que estamos en nuevos tiempos donde se entiende cuáles son las necesidades antiimperialistas y anticoloniales. Totalmente. Pues, Taher, no sé si tienes o si quieres añadir algo más. Pues agradeceros el espacio, el trabajo que hacéis, que ha sido un placer y nos vemos cuando queráis. Nada, muchísimas gracias a ti de nuevo, de verdad, por haber estado abriendo nueva temporada de La Mecha y efectivamente nos vemos pronto, esperamos. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con el compañero Taher, al que de nuevo desde aquí le agradecemos que se haya prestado a estar esta tarde con nosotros.
Y bueno, pues poco más que añadir por nuestra parte. Hoy, bueno, por mi parte, hoy aquí yo solo. Espero que no haya sido demasiado terrible el hecho de haberme escuchado a mí sin ninguna compañía. Y pues como venimos haciendo en las otras temporadas, despedimos ya recordándoos, bueno, nuestras redes donde nos podéis seguir. Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Tenemos canal de Telegram y de WhatsApp. Tenemos Twitter, Instagram y Facebook. Y próximas fechas, pues tenemos el 15, sábado 15 de noviembre. Hay cita doble. Organizamos un acto en La Piqueta, en Vallecas, el centro La Piqueta. Un acto sobre, el 50 aniversario de la muerte de Franco y la continuidad y la pervivencia de su régimen hoy en día. Un acto bastante interesante en el que vamos a contar con el exteniente Segura, un antiguo militar que fue expulsado del ejército y represaliado por denunciar las corruptelas que se dan allí. Vamos a contar con el colectivo de presos y represaliados del franquismo La Comuna. Contaremos con la Coordinadora Antifascista de Madrid, con Esquerralde Antifascista, colectivo antifascista con el que ya hemos trabajado de Bilbao, de la margen izquierda de la ría de Bilbao. Y nosotros, así que os esperamos el sábado 15 de noviembre por la tarde en Vallecas a todos y todas los quienes queréis venir a tratar, a charlar y debatir sobre, la farsa de la transición y la continuidad del régimen fascista hasta nuestros días. Ese mismo día hay una manifestación en Carabanchel contra el desalojo de la ECO, que se enmarca en esta oleada que hay de agresiones y de ofensiva desde hace unos años contra todos los centros sociales ocupados, especialmente en Madrid. Y más adelante, el sábado siguiente, sábado 22 de noviembre, junto con la Coordinadora Antifascista y demás colectivos madrileños, pues estaremos en la manifestación del 20N. Nada más, por nuestra parte, os dejamos. Este es el primer episodio, tenemos unos cuantos más preparados. Trataremos esta temporada diversos temas. No vamos a dejar abandonado, como ya dijimos antes del verano, el tema internacional, pero tampoco nos vamos a centrar en él. Tenemos preparados episodios sobre represión al movimiento de vivienda, que está siendo una constante demasiado persistente, desgraciadamente. Tenemos la agresión sufrida el otro día en Vallecas por parte del gimnasio antifascista de la Fábrica. Tenemos programas pensados sobre las torturas y un montón de temas más. Y ya me callo y os dejo. No sé con qué canción os dejaremos, porque como siempre lo solemos tratar aquí de manera improvisada, yo estoy yo solo, no me atrevo a meter la pata. Nos vemos en las calles y en las asambleas. so deep, not Tel Aviv. But in the dead of night, with no warning, the skies lit up. The world watched in celebration as the Iron Dome cracked. And in that moment,
the balance of power began to shift.